La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Tenemos una invitada muy especial en este programa. La estrenamos en este año, recién llegada de los Estados Unidos, la doctora Rosario Espinal, socióloga y politóloga, y una de las escritoras más preclaras aquí en materia de análisis políticos en la prensa. Buenos días, Rosario. Buenos días. Un placer Buenos tenerte días, bienvenida, en el programa y me alegro de haberte atrapado de primero. Rosario llegó recientemente. Rosario, este panorama político dominicano que no ha variado mucho de cuando tú partiste en diciembre, pero lo que se ha complicado quizás un poco más. Se ha agrietado un tanto más la parte del PLD con la denuncia de campaña sucia, la salida de nuevo a la palestra del capo Quirino, el conocimiento de que Hipólito se reunió con él, en fin, todo este panorama. ¿Qué nos permite esperar en marzo, abril o mayo? Porque parecería que ya no va a ser en marzo la revelación. Marzo está el dólar de la esquina. Sí, bueno, no sabemos cuándo es que va a ser que el comité político dirá algo. Yo no creo que Danilo va a hablar antes de que hable el comité político. O sea, yo creo que lo que va a suceder es que el comité político va a tomar una decisión y entonces a partir de ahí sabremos por dónde se va a encaminar el PLD. Pero una decisión motivada por quién. ¿Alguien va a poner el tema en agenda? Obviamente que estamos hablando de una repostulación, ¿cierto? Sí, o sea, el comité político tiene que tomar una decisión de si van a apoyar a Leonel Fernández, de si van a buscar una reforma constitucional y apoyar a Danilo Medina. Pero hay una primaria, Rosario, y ahí irán todos los candidatos. O la tercera opción es si van a apoyar una opción diferente, una candidatura diferente. O sea, el marco general es ese. Que aquí va a haber primarias realmente competitivas en el PLD, lo dudo. No digo que no vaya a suceder, yo no tengo una varita mágica, pero yo no creo que ese proceso se va a dar a través de unas primarias, así como la gente ve en Estados Unidos, que comienzan 14 y termina 1, o terminan 2 al final en los partidos. Yo no creo que ese va a ser el proceso de primarias aquí. Ni vamos a ver a Danilo y a Leonel enfrentados en una primaria. No creo. No van a ir. O sea, a mí me sorprendería mucho. Yo no puedo decir que no va a suceder, pero yo no creo que va a suceder. Si sucediera, ¿no sería como democrático que participaran todos? Sí, porque sí, ahí, sería como son abiertas las primarias, los que vayan a votar decidirán finalmente. Sí sería democrático. Lo que pasa es que realmente aquí no hay esa tradición. Ese es un factor. Tú tienes que establecer esa tradición. Segundo, en el PLD hay una pugna muy fuerte entre dos líderes. Y a la hora de la verdad, uno va a saber cuál es la relación de fuerza que hay. Y alguien va a decir, bueno, yo no puedo competir en estas circunstancias y se va a quitar. Es distinto cuando tú tienes un proceso muy abierto donde nadie domina. O sea, parte del sentir de las primarias es que nadie domine. Entonces tú vienes un proceso de selección, digamos entre comillas, hasta cierto punto natural, donde salen muchos aspirantes y van debatiendo y van ganando aquí, van ganando allí, porque también la gente habla de primarias, pero por ejemplo en Estados Unidos las primarias no son un día donde se decide todo, es una especie de construcción de fuerzas, donde tú comienzas en el estado de Iowa y ahí tú consigues tantos delegados y fulano tanto delegado y no sé cuánto, ¿verdad? Y tú vas al próximo estado o quizás 2 o 3 estados, hay días en que varios estados hacen primarias juntos, pero tú vas construyendo y es un proceso de eliminación que se va dando. Eso es distinto al tipo de primarias de aquí, que es un día donde se van a dar las primarias. Entonces, tú puedes saber con anticipación dónde están tus fuerzas y si tú te vas a pasar tantos meses gastando recursos para realmente competir en esas primarias. A lo sumo, lo que se enfrentarían aquí en unas primarias son 2 personas.
porque es muy difícil. O sea, quizás en alguna situación 3, pero es muy difícil. Realmente un tipo de primarias que se resuelve en un día está concebida para que sean máximo 2 personas que se enfrenten. Ahora, Rosario, en el caso de que no se produzca la reelección y que el presidente Medina no vaya dentro de las primarias y que sea el candidato Leonel Fernández, que es el que tiene más fuerza, entonces valdría la pena una primaria y elegir un candidato y gastar eso cuando ya está definido que es él. Por eso es que yo te digo que a lo sumo en unas primarias habrían 2 candidatos, porque vamos a ver, ¿cuáles serían los posibles escenarios? Que se enfrenten Danilo y Leonel. Lo si dudo, pero vamos a suponer. Pero esa no es posible porque tendría Sí. que pasar por la modificación constitucional. Sí, por y eso Leonel digo. no va a ir después de que haya pasado Exactamente. Entonces es muy difícil que esa se dé. Otra posibilidad, que sea Leonel Fernández de un lado y algún otra persona, una tercera persona apoyada por el danilismo. Porque si van todos los que aspiran contra Leonel, vamos a decir, o entre ellos, Leonel va a ganar, porque él tiene más fuerza que lo que tienen cada uno de los y además demás. esa experiencia la hemos tenido antes en el PRD con la corriente unitaria, que se unieron todos y como quiera ganó. Por eso es que yo dudo realmente que en el PLD se dé una primaria en ese sentido de que van a participar 7, 8 candidatos. No, eso no se va a dar así. A lo sumo, habrían 2 candidatos fundamentales, precandidatos. Rosario, y si es así, ¿habrá valido la pena entonces que tengamos primarias y lo que van a costar? Porque si el escenario estaría tan definido, ¿para qué gastar tanto dinero cuando No, pero en el caso del PRM, ¿no? En el caso del PRM tendrían ahí Hipólito pero ahí sería cerrada. y a Luis Abinader. Se cuesta menos, Ramón. Bueno, la verdad es que las primarias, aquí se ha dado un debate entre primarias cerradas y primarias abiertas. Las primarias abiertas, es verdad que hay que hacer una instalación, asumiendo que va a participar una avalancha de gente. Eso no es cierto. No. O sea, no es cierto. Las primarias no motivan al electorado en general. Pero ahí vuelvo y te digo, ¿valdrá la pena la inversión y el escarceo que hemos estado viviendo con la ley de partidos justamente? Porque ese fue el tema de Trump, que para que la gente vaya a votar, habrá que ir a buscar. No, tú no motivas. No hay ningún país con experiencia de una votación masiva en primarias. Porque, ¿cuál es el interés que tú tienes? Entonces, ¿valdrá la pena? No me digas que ahora no vale la pena. Bueno, yo nunca fui partidaria de primarias abiertas. Ay, mi madre. Es lo mismo que va a pasar en febrero con las municipales, que muy poca otro gente disparate. Que va a ser bajísima. Pero eso es un disparate. Yo desde el año 94 he estado insistiendo en que aquí no se pueden estar haciendo reformas electorales a lo loco. Entonces, cuando aquí se separaron las elecciones a 2 años, cuando teníamos 2 años de diferencia, y yo tenía en contra mucha gente, incluso muchos de mis colegas, porque yo decía, aquí no vale la pena separar las elecciones. Y lo probé. Si uno se pone a ver las elecciones separadas, 98, 2002, 2006 y 2010, solo en el 98, porque murió Peña Gómez, ganó el partido de oposición las elecciones legislativas y municipales. En el 2002 ganó el PRD, que estaba en el poder. Estaba en el Ejecutivo y ganó las municipales y legislativas. En el 2006 ganó el PLD, que ya estaba en el poder. En el 2010 ganó el PLD, que estaba en el poder. O sea que aquel arrastre no se terminó porque se separaran las elecciones. Entonces, el disparate... ¿El arrastre es lo que lo determina entonces ahí? ¿Quién está en la presidencia? O si tú tienes un sentimiento fuerte en contra del gobierno, y entonces esas primarias te podrían dar, como en el 98, un chance. Pero la idea de que por lógica natural tú vas a llevar al partido de oposición al poder en un país con los niveles de clientelismo y de corrupción que hay aquí, no, un dispositivo electoral no te transforma una cultura y una práctica política basada en el clientelismo y en el cálculo electoral. Por eso es que aquí los partidos chiquitos tampoco prosperan, porque aquí hay un voto muy calculado, muy pragmático. En cambio, lo que busca un gran segmento es un beneficio. Aquí hay 700,000 personas más o menos empleadas en el Estado. Aquí hay
a 3 millones de personas en Senasa. Aquí hay otro tanto de familias Solidaridad. o sea, aquí hay un estado clientelar. Y uno dice, bueno, es porque son esos programas. No, cuando aquí la población era menor y no existían esos programas, era otra forma de clientelismo también que pesaba. Entonces, desde ese punto de vista, yo quiero insistir en que este es un país pequeño. Esta no es una república federal. Aquí se puede hacer perfectamente elecciones conjuntas, que es lo que procede, y no separarla ni en 2 años, ni en 3 meses, ni en 4 meses, ni en 6 meses, ni en nada. Porque es que no vamos a pasar el año en eso. Aquí a la gente le gusta mucho la política y nos pasamos el año No, en eso hombre, todo el tiempo. Pero los montajes electorales son costosos. Sí. Entonces, como son costosos y como lo que tú tienes es un pugilato básicamente de fuertes clientelas políticas, no de un péndulo ideológico, que eso es distinto. Cuando tú tienes un péndulo ideológico, entonces tú puedes cambiar la correlación de fuerza. Exacto, pero eso no hay aquí. Pero aquí no hay un péndulo ideológico. Entonces aquí la política es altamente pragmática, es altamente clientelar. Uno de los problemas que tiene la oposición es que la oposición en gran medida es un socio minoritario del PLD. Ay, mi madre. Por eso es que no avanzan. ¿Cómo va a ser? O sea, tú te pones a ver, mira, si tú buscas la lista de los partidos registrados en la Junta Central Electoral, te vas a encontrar con que la inmensa mayoría de los partidos que están registrados en la Junta Central Electoral o están en la coalición actual con el PLD o estuvieron en la coalición con el PLD en periodos anteriores. O sea, casi todo el espectro partidario dominicano ha estado en el poder con el PLD. Entonces, desde ese punto de vista, tú tienes una gran dificultad para construir una oposición, porque han sido beneficiarios de esa estructura. Incluso hay partidos ahora mismo que estuvieron con el PLD y están fuera del PLD, pero lo que quieren es que vuelva una facción del PLD o lo que sea. Exacto, que le garantice Entonces, una desde cuota. ese punto de vista, es que aquí se necesita un sistema simple, unas elecciones conjuntas, y punto. O sea, no hay que tener, o sea, imagínate, uno de los problemas de las elecciones separadas es que participan mucho menos personas. Entonces tú tienes menos participación ciudadana eligiendo candidatos. Entonces, es más costoso porque son montajes distintos. Son montajes distintos. En un solo montaje, tú, como Eso dices, es una mata 2 elección. pájaros de un tiro. Claro. O 3 O pájaros tres. de un tiro. El ejecutivo, el legislativo y el municipal. Vamos a hacer una breve pausa. Eso, con tu pero para permiso. terminar con esto, eso es como la creación de los distritos municipales, otro disparate. Tú no puedes descentralizar tanto un sistema altamente corrupto y clientelar, porque lo que tú haces es multiplicar esos problemas. Exactamente. Y reducir el presupuesto al municipio cabecera. Volvemos en unos minutos, nos vamos a comerciales. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con la doctora Rosario Espinal, distinguida socióloga y politóloga. Rosario, yo quiero retomar otra vez el tema político. Estamos en un año preelectoral y ahí parece que hay muchas tensiones fuertes en el PLD que ya no lo disimulan y ya es de dominio público. ¿Hasta dónde esa situación pueda crear una crisis real en el partido o ya está creada? ¿O en el país? Bueno, es una pregunta difícil porque hay que ver cómo es que lo van a resolver, la crisis. Porque existe. Realmente el PLD tiene una situación difícil porque Leonel Fernández insiste en volver, lo cual a mí me parece un error. Él gobernó 12 años y hay que darle chance a su fábrica, que la anunció. Danilo Medina le ha resultado un hueso difícil de roer y también está plantado. Y vamos a ver, no sé lo que va a hacer finalmente. ¿Está plantado de qué? O sea, está planteado en el sentido de que ya se hizo una modificación constitucional en el 2015 para que él se postulara en el 2016. Y ahora no sabemos qué es lo que va a hacer.
O sea, ¿qué va a pasar finalmente? Pero existen las condiciones, vamos a decir, políticas, sociales, los poderes fácticos, la aprobación de la ciudadanía. Las encuestas dicen que el 70% rechaza una modificación constitucional. El escenario parecería diferente al del 2015, más adverso. Indiscutiblemente, el escenario ahora es más adverso que en el 2015. En el 2015, Danilo Medina, primero que solo había gobernado un periodo, no había cambiado la Constitución. Su nivel de aprobación era mucho más alto. No es que esté en el suelo, pero no está en los niveles altísimos de 70, 70 y pico % que tenía en el 2015. O sea, además, otro factor, el PRD se había dividido, recién se había dividido en el 2014, entonces los legisladores del PRD estaban en el aire, los que se habían quedado en el PRD estaban en el aire. Ahora mismo ese factor no existe. O sea, las condiciones son más adversas, tanto por la lógica del gobierno como por la situación de la oposición, en el caso del PRM ahora. Porque para cambiar la Constitución el PRM tendría que dividir su voto, lo cual también sería negativo para el PRM. Crearía una crisis en el PRM. Exactamente. Entonces ese juego es muy difícil, indiscutiblemente. Pero por otro lado, al danilismo le va a dar mucho trabajo abrirle la compuerta a Leonel Fernández. No solamente por Leonel Fernández, sino porque sectores que apoyan a Leonel Fernández han sido opositores fuertes del gobierno de Danilo Medina. Entonces, ahí hay un pugilato, digamos, entre esos dos sectores. La idea de que una tercera candidatura prospere solo tiene posibilidad si Danilo Medina la apoya, porque parece que Leonel Fernández... Si Danilo la apoya, tiene suficiente fuerza como para enfrentar a Leonel Fernández, que aparece puntero en las encuestas que se han hecho y dice que tiene 2 millones ya de firmas, o 1.8, perdón, millones de firmas de personas que lo apoyan, votantes. Si Danilo Medina apoyara una candidatura, tiene posibilidad de enfrentarse a Leonel Fernández con el apoyo de Danilo Medina. Ahora, eso también tiene sus bemoles. ¿Cómo escoge Danilo una persona dentro de los que aspiran? Porque hay un grupo aspirando. ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual entonces Danilo Medina va a decir, vamos a apoyar a este y no a los demás? Pero un delfín, ¿no? De eso que se ha impulsado, en otros países lo impulsa el presidente. Sí, pero cualquiera que sea, no es que van a buscar a alguien fuera del PLD, tiene que ser uno de los que suenan. Es que hay como 5 aspirantes que son danilistas. Exacto. Entonces, ¿cómo elige Danilo Medina uno de esos aspirantes entre Amarante Baré, Pare Pérez, Navarro, Temo, no sé quién? Lo mejor, o sea, el mejor. Sí, lo que pasa es que tú ni siquiera tienes mucha posibilidad de medirlos, porque ellos no son medibles en este momento, porque mientras Danilo y Leonel acaparan todo, tú no puedes hacer una medición precisa de ello. Además, ahí hay personas que la población casi ni conoce. Qué sé yo, por ejemplo, Navarro es ministro de Educación, pero en términos de que la población lo conozca, no, en lo absoluto. Los otros, bueno, han sonado más porque ya tienen años en el PLD ocupando figuras importantes, pero tienen otros problemas. Exacto, porque tal vez sonar depende. Entonces, depende cómo tú suenes. Exactamente. Entonces, ahí hay para Danilo elegir a alguien es complicado. ¿A quién elige dentro de esos? Entonces, ahora, si Danilo escogiera para apoyar a alguien de su confianza que tenga potencial en la sociedad, esa persona se puede enfrentar a Leonel Fernández. Porque aunque Leonel Fernández tiene más apoyo porque ha sido presidente, también Leonel Fernández tiene una alta tasa de rechazo en la sociedad dominicana. Y la idea de volver al pasado realmente es muy problemática. Ya no estamos en los tiempos de Balaguer. Y un poco el leonelismo se olvida de eso. O sea, no estamos en los tiempos de Balaguer. Leonel gobernó 12 años ya. El mismo Leonel debería entender que a él le hubiese convenido más, en vez de seguir insistiendo en él mismo, apoyar a alguien. Eso es lo que a él más le hubiese convenido. Pero y la tesis, Rosario, que dicen los seguidores del doctor Leonel Fernández, de que Leonel no quería, pero que ha sido obligado por el maltrato que ha sido sometido por este mismo gobierno. No, bueno, eso es ¿Tú compras esa versión? O sea, eso no es así. Tesis. O sea, ahí hay una lucha política.
simplemente. Entonces, yo lo que creo es que, o sea, Leonel Fernández nunca se le ha quitado la intención de volver a ser presidente desde el día que salió en el 2012. Y a mí eso no me parece adecuado. Yo creo que él, en ese sentido, se ha clavado su propio cuchillo porque él siguió siendo presidente del partido. ¿Qué debió haber hecho Leonel Fernández? Organizar el partido, establecer un sistema confiable de sucesión presidencial, y esa hubiese sido una forma más efectiva de él controlar a Danilo Medina. Porque él insistiendo en volver, entonces crea una pugna. Yo pienso que Leonel Fernández ha fallado en ese sentido de no haberse, él debió entender, si yo me quedo de presidente del partido es para institucionalizarlo, es para buscar mecanismos de sucesión presidencial, una especie de PRI. O sea, en el PRI nadie podía reelegirse. O sea, en el PRI cada 6 años se buscaba. Pero pon tú que aquí existía, que lo cambió Leonel Fernández para poder volver, aquí existía una repostulación y nunca más, que fue lo que puso Hipólito. Si Leonel hubiera dejado ese sistema y establece en el PLD un mecanismo de sucesión, un presidente PLDista podía aspirar a una repostulación y después se tenía que ir y otro venía. Eso era lo que al PLD le convenía, ese sistema. El 2010, Bueno, que es el que porque ahora esa era la sí. surrapita que tenía esa reforma del 2010. Claro, que Leonel pudiera volver. Esa era la intencionalidad de esa reforma. Entonces, ¿qué pasa? Eso ahora ha puesto a Leonel Fernández en una situación de que sí o sí, de que él tiene que ir sí o sí. Y eso genera un conflicto dentro del PLD. Y lo enfrenta a Danilo Medina, que es el presidente del país y que controla el presupuesto y que tiene más recursos económicos que Leonel Fernández. Y Leonel tiene que entender que él mismo se ha clavado su propio cuchillo. Cierto, él puntea mejor que en los otros aspirantes dentro del PLD, pero eso es natural. Ahora, en una confrontación real, supón que Danilo apoye una figura X dentro del PLD, a Leonel le va a ser difícil. Qué pena no tener más tiempo, caray. Se nos quedaron temas internacionales. Vamos a tener que convocar a Rosario muy pronto. Gracias, Rosario Final. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rosario. Mucho gusto. Nos vamos a comerciales rápidamente, la recta final del Telematutino 11.